Bueno, yo creo que podemos empezar ya, ¿no, Gaby? Sí, adelante. Vale, pues bienvenidos al webinar de la otra pandemia, de Volver a Sanar o Salud Mental que habéis visto. Estamos muy agradecidas de poder estar aquí compartiendo el conocimiento y la experiencia que hemos ido adquiriendo durante este tiempo con vosotros y esperemos que os ayude y esperemos hacerlo lo más interactivo posible. Así que ya vamos a ello, ¿vale? Una anotación aquí, perdón, Mike, que te interrumpa. Lo llamamos la otra pandemia, porque sí es cierto que el COVID ha hecho de la suya, siendo una pandemia, pues entendemos que lo que ha traído consigo a nivel de malestar mental es como la segunda pandemia a la que nos vamos a enfrentar o nos estamos enfrentando. Y es el volver a sanar, ¿no? No solamente lo que hemos estado pasando a nivel físico con lo que el COVID significa, sino a nivel mental, que muchas veces nos olvidamos de ese aspecto que también es muy importante del ser. Mira, aquí tenemos a Mai, alguien que se conecta desde Euskadi. Le parece un tema interesante y que ha vivido el confinamiento con tranquilidad, pero sabe que hay personas que la han pasado mal, que es un poco lo que veníamos hablando pues de este segundo proceso de sanación. Sí. Yo voy a presentaros a mi compañera María Gabriela Laurentín, o Gabriela. Ella es psicóloga y psicoterapeuta en Otarua, que es una aplicación de bienestar de la que os hablaremos posteriormente. Se graduó como psicóloga clínica en 2012 en Venezuela, pero ya lleva más de 10 años casi trabajando y ganando experiencia, tanto con pacientes como venezolanos, como brasileños y españoles. Y, como he dicho, está especializada en terapia del bienestar, en bienestar emocional y en psicoterapia transpersonal. Yo por mi parte pues les presento a mi compañera Mai. Ella es la CEO de Otaru, que será algo que les comentaremos un poco más adelante. Le encanta la parte de emprendimiento y está haciendo un programa que se llama Lane Internacional, que se trata de liderazgo, emprendimiento e innovación. Se unió al campo de la psicología, empezó a estudiarlo pues recientemente y también es una de sus pasiones y está especializada en todo lo que es Customer Experience a nivel de UX y UI. Hemos puesto unas preguntitas al principio para conoceros un poco, pero bueno, así vosotros también os vais conociendo a nosotras. Y ya sí que nos gustaría compartir con vosotros un poco el contexto general del que vamos a estar hablando hoy. Sé que parecen muchos puntos, pero no lo son y bueno, pensamos hacerlo, como he dicho al principio, muy interactivo, dinámico y eso, no os cortéis por favor en usar el chat. Empezaremos hablando sobre lo que es la salud mental, incluso la importancia que tiene, los factores que han influido en ella, cómo es la situación en España. Incluso también compartiremos algunas técnicas de prevención, haremos algún ejercicio práctico para que se haga, pues eso, divertido, fluido y llevadero, ¿vale? Y ahora sí, entramos en materia y os vamos a preguntar, así que no os cortéis de nuevo en usar el chat. Pero ¿cuántos de vosotros habéis sentido ansiedad, tristeza o malestar durante la pandemia? Cuando decimos pandemia nos referimos a pues esa semana, mes entre febrero y marzo hasta la actualidad que llevamos de COVID-19, no solamente los meses de confinamiento. Sí, entendemos que la situación de pandemia pues es una situación que no ha acabado, es una situación que seguimos viviendo y que a pesar de que han habido muchos cambios, en algunos casos evoluciones y en algunos casos retrocesos, sigue siendo una situación vigente en la que hemos tenido que adaptar muchos aspectos de nuestra vida. Entonces, ¿quién se ha sentido pues afectado por toda esta situación que le ha generado de alguna manera malestar? Y no necesariamente ansiedad, tristeza, sino le pueden llamar de la forma en la que quieran, porque al final no, aquí no hay respuestas buenas ni malas, esta es la realidad y el sentimiento de cada quien de cómo lo ha experimentado. Y yo por mi parte les puedo contar que yo, a pesar de ser psicóloga y contar con todas las herramientas, recursos y técnicas que pueden imaginar, yo atravesé una crisis de ansiedad muy, muy fuerte el año pasado, que me movió mucho. Y ahora puedo ver también que no ha sido solo a mí, sino que es algo que se ha extendido en un radio bastante significativo, porque entendemos que al momento pues, de vivir una situación tan extraordinaria que es completamente nueva para todos, se disparan muchas cosas internamente y que es perfectamente comprensible y normal. Entonces no sé si alguien más comparte esta experiencia, May, no sé si tú
¿También atravesaste por algo similar? Yo en mi caso estaba en Estados Unidos en febrero por el programa en el que estoy metida ahora, en el grado, y la verdad es que cuando nos dijeron que teníamos que salir de Estados Unidos porque si no, no íbamos a poder salir y tuvimos que volver a España, no tuve una crisis de ansiedad como tal, pero sí tuve una crisis personal porque todos los proyectos que tenía en el momento pues llegaron a su fin porque estaban dirigidos a otro país y a otra audiencia y a otro segmento y al final pues no pudo ser. Entonces pues estaba como en ese proceso de duelo de también intentar no controlar lo incontrolable o lo desconocido o la incertidumbre, pero sí pues lo que podía y conocerme a mí misma y tener ese tiempo de reflexión. Pero fue un proceso bastante complicado para mí personalmente, sobre todo el mes de marzo. Claro, es que a eso le sumamos el momento del confinamiento, que fue un momento como muy crítico y también muy, muy violento, ¿no? Porque veníamos de estar haciendo nuestra vida habitual a de repente, ¡puf!, todo cambia. Entonces para mí eso desde un principio fue como una especie de llamado de conciencia, ¿no? De al final estás encerrado en tu casa sin poder salir y tienes la obligación de mirar hacia adentro, de mirar qué está pasando, por qué está pasando. Es decir, todas esas cosas que a lo mejor evadíamos en un momento yendo al gimnasio o yendo a hacer la compra o en el trabajo, estaban allí enfrente de ti en ese momento. Y bueno, en ese momento y hasta la actualidad. Y precisamente por eso es que se movilizan tantas cosas, se movilizan tantos temas, hay tantas cosas que surgen, digamos que de la nada, pero es porque tenemos ese tiempo, ese espacio de reconocimiento, de verdaderamente ver dónde están nuestros temas que todos tenemos. Gracias, Gaby. Y ahora sí, podemos empezar también, tras haber compartido esas pequeñas historias con vosotros, desde un punto de partida común, ¿vale? Definiendo pues, qué se entiende como salud mental. Hay muchísimas definiciones, pero nosotras hemos tomado como referencia la que da la OMS. Y la OMS define salud mental como aquel estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, ¿vale? Esto es muy importante porque no es salud mental el hecho de no solo estar mal, sino de estar bien. Entonces, se caracteriza pues, por esa promoción del bienestar en estas áreas particulares que acabo de mencionar, en la prevención de trastornos mentales, pues ya pueden ser la hiperactividad, la depresión y demás, y en el tratamiento y la rehabilitación de este, ¿no? La salud mental afecta en la manera en que pensamos, actuamos y sentimos y pues nos ayuda a tomar mejores decisiones, a gestionar el estrés, a relacionarnos con los demás, que bueno, son algunas de la importancia que tiene que iremos mencionando posteriormente. Y es algo que se da independientemente del grupo étnico, de la raza, de la cultura, es algo universal que se da desde la concepción hasta la vejez, ¿vale? Y que tiene su máxima importancia en todas las etapas de la vida. También hay distintos factores que la afectan, por ejemplo, los factores biológicos que pueden ser pues, los genes o químicos cerebrales. También están los factores que provienen de la experiencia, que pueden ser pues, abusos que hayamos sufrido, traumas que hayamos sufrido, incluso los antecedentes familiares. Pues, tener algún familiar pues, que sufra depresión y nosotros ser, pues, estar relacionado genéticamente también con esa persona, afecta. El estilo de vida que llevamos, pues tanto a nivel de actividad física como de alimentación saludable, pero incluso en esas relaciones sociales que mantenemos, y luego también estarían pues, los factores ambientales. Entonces, así. Sí, continúa, perdón. No, eso sería como un contexto general del que partimos para que todos tengamos pues, ese punto en común. Aquí en el chat pues, nos van comentando un poco de cómo cada quien ha vivido esta pandemia, de muchas personas pues, que a lo mejor tenían ganas de llorar, que sentían ansiedad, que tenían mucho miedo a lo que podría pasar, ¿no? Porque ese estado de incertidumbre, de no saber, de no poder controlar, es lo que nos lleva verdaderamente al sentimiento de ansiedad, de desconocimiento. Cuando se nos presenta una situación que para nosotros es desconocida, es normal que sintamos miedo porque no sabemos qué va a deparar. Pero también es cierto que lo que verdaderamente nos genera el malestar
es la creencia que tenemos en relación a esa situación que nos planteamos. ¿Y qué les quiero decir con esto? Muchos, y me incluyo en este grupo, nos preocupamos por nuestros padres. ¿Qué va a pasar con nuestros padres en la pandemia? ¿Y si se enferman? ¿Y si mueren? Entonces, evidentemente, esos pensamientos te van a generar un malestar y te van a generar tristeza y te van a generar ansiedad, pero lo que te lo genera es el pensamiento como tal. Luego, si verdaderamente nos vamos a qué hay detrás de ese pensamiento y lo podemos desmontar, nos damos cuenta de que la situación no es tan grave como nos la estamos planteando en nuestra cabeza. Tengamos en cuenta que en nuestra cabeza las situaciones son 100 veces más graves de lo que verdaderamente son. Entonces, son verdaderamente pues esos pensamientos los que nos generan el malestar, pero que también es muy común tenerlos. Porque era lo que decía en un principio, el momento en que nos encerramos y que tenemos que echar la mirada adentro, cuando echamos la mirada adentro, le echamos hacia los pensamientos y allí, bueno, paga y vámonos de todo lo que aparece. Sí, esto es un poco, y también va relacionado mucho con esto que les comentaba May, de lo que es el bienestar, porque anteriormente se decía, bueno, bienestar es la ausencia de cualquier enfermedad o de cualquier afección. Y verdaderamente no es así. Es decir, hay una diferencia, lo que quiero decir es que no estar mal no significa estar bien, ¿sí? Hay un gap entre una cosa y la otra. Entonces, yo estoy bien cuando potencio yo mismo ese bienestar a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, a nivel de acción, a nivel de ejercicio, de alimentación, de todo lo que les había comentado Maya anteriormente. Y cuando verdaderamente yo soy protagonista y dueño de esa situación es cuando yo estoy en una situación de bienestar. De lo contrario no es así. O sea, de lo contrario estoy como entre medias. Estoy precisamente pues en ese gap de no estoy mal, pero tampoco estoy bien. Estoy ahí como en un limbo de sensaciones, por así llamarlo. Exactamente. Luego, lo que has comentado, Gaby, de que muchos estaban enfrentándose al miedo, de que muchos habían llorado, compartiremos algunos datos que han salido de encuestas y de investigaciones que podréis ver que, desde luego, no habéis sido los únicos y que se ha dado en la mayor parte de la población. Hay unos datos bastante críticos que luego veremos. Es que aquí lo vemos con las personas que nos han ido comentando, pues como es un radio bastante generalizado a lo que ha ocurrido de esta segunda pandemia, como le llamamos nosotras. Veamos ahora cómo es la salud mental en nuestro país, en España. Esto, evidentemente, pues se ha potenciado desde una manera muy exponencial. Pero para que sepáis, de cada 100.000 habitantes, ahora mismo hay como 6 psicólogos clínicos. Este número se encuentra muy por debajo de la media europea, que actualmente cuenta con 18 psicólogos clínicos. O sea, estamos hablando de 3 veces menos que la media de la Unión Europea. Por no decir que también el 6,7% de la población sufre ansiedad y también con el mismo porcentaje sufren depresión. En mujeres es más elevado y es casi el doble que en los hombres. Como podéis ver, es ya el del 9,2%. Además, si añadimos a eso que se hacen 1 de cada 10 diagnósticos en personas mayores de 15 años de trastornos mentales. Y esto es un dato que se recogió del Ministerio de la Sanidad. También España es uno de los países que tiene más de 10 suicidios diarios e incluso 200 intentos. Luego también, a nivel de ansiolíticos, hay más de 2 millones de personas que toman ansiolíticos a diario. Esto se debe especialmente por la accesibilidad, que es muy fácil y sin necesidad de tener un diagnóstico previo o una receta, tú puedes acceder fácilmente pues, a muchos tipos de medicamentos, ¿no? Y además, España es el 4.º país que ha sido pues, más afectado a nivel europeo en cuanto a problemas mentales, de la salud mental, por el COVID-19. Vemos aquí que son unos datos un poco negativos, un poco fuertes, pero bueno, veremos también a continuación que no todo es así. Pero bueno, esto también pues, nos hace un poco reflexionar, ¿no? y tomar conciencia de cómo es la realidad de la salud mental en España actualmente. Gaby, no sé si quieres añadir algo aquí. No, poco comentar, pues eso, que España se ha convertido en el 4.º país que
que sufre de enfermedades mentales a raíz del COVID, y no sé si esto guarda alguna relación pues con el tema del confinamiento, que aquí fue un confinamiento como muy largo, muy estricto, muy violento, como decía un momento, es decir, las personas, y aquí lo comentaban también en el chat, sintieron como su vida cambió de un día para otro, literalmente de un día para otro, y todo lo que este proceso pues involucra. Entonces se entiende que la ansiedad haya sido y siga siendo protagonista de esta situación que estamos viviendo. Vale, a continuación vamos a hablar un poco de la importancia que tiene la salud mental. ¿Vale? Podéis también escribir por el chat por qué creéis que es importante, sobre todo porque nos ayuda a combatir y a gestionar el estrés. Aquí tenemos que contemplar que un poco de estrés es necesario, ¿vale? Y es lo que nos hace levantarnos cada día y lo que nos da vitalidad y lo que nos da fuerza. Pero también si consideramos pues, los excesos de estrés que pueden terminar en problemas cardiovasculares, en enfermedades distintas y demás, y también la falta de estrés es negativo. La falta de estrés, pues ¿qué pasa? Que produce en el organismo pues hace que el organismo esté poco estimulado, y eso nos lleva a estar pues aburridos y nos lleva a estar aislados, lo cual tampoco es bueno para la salud. Hablando del estado físico saludable, pues cuando tenemos una salud mental negativa, pues eso aumenta el riesgo de sufrir problemas de salud física, pues como he mencionado antes con las enfermedades cardíacas o el diabetes y demás, ¿no? Y también está la importancia pues de las relaciones interpersonales y de las relaciones sanas, ¿vale? No es suficiente el hecho de estar saludable, sino que tenemos que estar pues activos socialmente para verdaderamente estar en un estado de felicidad y de bienestar, porque la soledad como tal es un factor de riesgo para la salud mental. O sea, es algo muy, muy negativo, porque nosotros como seres humanos somos personas sociales, que siempre hemos sobrevivido en grupo. Entonces, pues la soledad es algo que aumenta y que es un factor de riesgo para la salud. Y eso se ve pues claramente relacionado con la contribución a la comunidad. Además, también si comentamos el efecto que tiene la salud mental en la productividad, pues os podréis imaginar, ¿verdad? Cuanta mejor salud mental, pues mayor productividad, tanto en la vida laboral como en el estilo de vida diario, en casa, en cualquier tipo de tarea que realices. Y al final, pues eso nos ayuda también a alcanzar un completo potencial, una estabilidad óptima integral en las áreas, pues eso, de salud mental, de la salud física, de la salud psicológica y de la social. Y aquí también hay que tener en cuenta que cuando nosotros tenemos un estado emocional, un estado mental que puede ser complicado, que puede ser conflictivo y al cual no le damos resolución, si no le damos la resolución a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel psíquico, la resolución se va a hacer a nivel físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de los conflictos que podemos presentar a nivel psicológico se van a manifestar a través de enfermedades, porque el cuerpo utiliza la enfermedad como símbolo. Entonces era un poco lo que les decía más, enfermedades cardiovasculares, claro. Entonces esto, ¿a qué lo asociamos? ¿Qué simboliza el corazón en nosotros? Pues el corazón simboliza el afecto, el cariño, el amor. Vale, entonces, ¿por qué estoy enfermo del corazón? ¿Qué puede haber pasado? ¿Tienes problemas en tus relaciones interpersonales? ¿Sientes que no recibes el cariño que necesitas o no das el cariño que necesitas? Ese es un poco el símbolo con el que juega nuestro organismo. Nuestro organismo está interconectado de todas las maneras posibles que nos podemos imaginar. Y entonces, al momento en el que no estamos bien a nivel mental, eso se va a reflejar automáticamente en el resto de nuestros sistemas. Por eso es tan importante. Y se va a manifestar igualmente en lo que son nuestras relaciones interpersonales. Evidentemente, cuando yo estoy en un estado de ansiedad, lo que voy a buscar siempre va a ser aislarme. Porque los pensamientos más comunes a nivel de ansiedad es: va a salir mal, no lo voy a saber hacer, voy a cometer un error, esto no va a ser. Y cuando a eso le sumas pues niveles de autoexigencia muy elevados, la presión es aún mayor. Y cuando se juntan todos esos factores, lo que buscamos es aislarnos, que es como contrariamente a nuestra naturaleza, que era lo que decía May, es decir, somos seres sociales, nos necesitamos los unos a los otros para poder sobrevivir, porque siempre ha sido así.
nos manejamos, digamos que en manada. Por eso es tan importante pues la familia, los amigos, en distintas etapas de nuestras vidas que ya lo vamos a ver. Y el momento en que nos aislamos, pues estamos como rompiendo con ese patrón natural nuestro y propio. Entonces, claro, te va hablando de una serie de circunstancias, de una serie de áreas que se van viendo afectadas si no estás bien. Y evidentemente, pues también la salud física se va a ver afectada pues, por todo lo que acabo de decir del símbolo a nivel mental, pero también porque no vas a querer hacer ejercicio, porque no te va a apetecer comer bien, porque van a haber una serie de factores que van a estar afectados por esto y que se van sumando y sumando y sumando y simplemente es como que te van tirando hacia abajo, hacia el foso, vamos, tal cual. Eso es. Y aquí, como habéis ido comentando por el chat lo que os estaba pasando a muchos, pues evidentemente teníamos que hablar sí o sí en este webinar pues del efecto, del impacto que ha tenido el COVID-19 en la salud mental. Y bueno, hemos cogido estos datos del CIS, que es el Centro de Investigación Sociológico, que se hizo pues una encuesta pues justo antes de que empezara todo, entre febrero 19, sí, en esa semana del 19 al 25 de febrero. Y bueno, pues en esa encuesta que realizaron, pues se mostró que el 41,9% tenía problemas de sueño, el 51,9% que estaban cansados y con poca energía, y que un tercio de la población ha llorado por la situación. Un tercio de la población. O sea, eso de querer llorar, ¿cuántos habitantes tiene España? Pues un tercio ha llorado por la situación. Yo incluida, la primera, vamos. Ya lo tengo. Y luego, pues evidentemente mencionar cómo se han incrementado esos niveles de depresión, especialmente los moderados y los graves, un 40%. Y también los problemas de ansiedad, que se han visto elevados pues un 30%. Y evidentemente el estrés postraumático de muchas familias, de muchas personas que han pasado por la enfermedad y demás, pues ha sido brutal para la salud mental. Gaby pues nos hablará un poco de a nivel fisiológico, pues por qué ha sido esto, pero como Sí, veis... eso también tiene que ver porque ayer leía un estudio en el que aplicaron a 200.000 habitantes y decían que la búsqueda de ayuda a nivel psicológico por temas de ansiedad se había incrementado un 170% y le proseguía, perdón, por temas de pérdidas, de duelo, y luego por temas de estrés postraumático, es decir, personas que han pasado por una situación que había sido verdaderamente dura, que incluso pues habían estado muy cerca de la muerte o habían pensado que iban a llegar a ese punto. Y han sido como los 3 hitos de esta circunstancia. Y entonces decimos, vale, pero ¿por qué pasa esto? Cuando nosotros estamos con un nivel de estrés muy elevado, se dispara una hormona que es la hormona del cortisol. Esta hormona, el mensaje que le da a nuestro cuerpo es, estás en peligro. Estás en peligro y estar en peligro en estas circunstancias, pues te puedes morir, ¿no? Porque es un mensaje que viene de muy, 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 muy atrás, de cuando, no sé, nos podía comer cualquier animal mientras vivíamos en el medio de la nada. Entonces, ese mensaje de alerta, estás en peligro, que dispara el cortisol, hace que entremos en un estado de completa supervivencia. Y cuando entramos en estado de completa supervivencia, pues hay procesos que no se van a dar. Es decir, así como cuando estábamos confinados, había cosas que no podíamos hacer. No podíamos salir, no podíamos juntarnos, no podíamos hacer muchas cosas. El estado de emergencia de nuestro cuerpo es bastante similar. Lo que pasa es que en este caso no hay creatividad. Es decir, no puedes ser creativo en estos momentos porque estás en momento de supervivencia. Y entendamos la creatividad no como vamos a pintar y vamos a bailar, no. Entendamos la creatividad como una forma de adaptación a lo que estamos viviendo. Entonces, no hay creatividad, no me puedo adaptar, me cuesta, es decir, tengo una situación que es completamente nueva, completamente ajena a mí, y me cuesta adaptarme a ella porque no tengo los recursos en este momento para hacerlo, y mi organismo tampoco me lo está dando. Entonces, pasamos de hacer nuestra vida normal, de voy al trabajo, voy al gimnasio, vuelvo, hago la cena, a se me juntó el trabajo, el gimnasio y la cena, todo en un mismo espacio físico. Entonces, ¿cómo gestiono yo esto? O sea, ¿cómo gestiono yo esta situación en la que tengo
mi trabajo, mi jefe, mi marido, mis hijos, todo en un mismo lugar, así condensado, en un paquetito para ti. ¿Y cómo lo hago si no tengo el recurso? Pues si tengo ese nivel de estrés tan alto como para gestionarlo. Entonces, por eso es que es tan importante entender la situación en la que estamos, disminuir esos niveles de estrés para que podamos encontrar la solución a eso que estamos viviendo. Y les pregunto, ¿cuándo son ustedes más creativos? Es decir, ¿son más creativos cuando están trabajando o son más creativos cuando están relajados? ¿Son más creativos cuando están estresados o cuando están disfrutando de algo? Por esto también viene el tema un poco, y lo traigo un poco a colación, de por qué nos quemamos en el trabajo. Porque estamos metidos en un mismo tema, tenemos que darle solución a una situación, pero no nos permitimos desconectar. Entonces, como no podemos desconectar, entramos como en un bucle. Y entonces al momento en que ya te rindes y dices, voy a tomarme un café, o me voy a dar una ducha, o voy a dar un paseo, te llega la solución. ¿Por qué? Porque te relajaste, bajaron los niveles de cortisol, pudiste ser creativo y te llegó la solución a lo que estabas buscando. Entonces es un poco pues la situación que estábamos viviendo a nivel confinamiento pues de forma mucho más intensa, y ahora a nivel pandemia un poquito más relajada, pero que sigue estando muy presente. Y luego decimos, ¿pero a quién ha afectado verdaderamente todo esto? Es decir, claro, los adultos mayores pues eran las personas con mayor riesgo, ¿no? Por la edad, por las condiciones físicas que tenían, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a evaluar, si nos detenemos durante un momento, vemos que durante este año los niños tienen miedo de dar besos, tienen miedo de dar abrazos, así sea a sus abuelos, a sus tíos, porque se les ha inculcado ese miedo de que si haces eso es peligroso. Puede pasar algo, el virus, te puedes contaminar, etc. Y entonces tenemos una generación aquí en la puerta que el día de mañana va a tener problemas a nivel afectivo, va a tener problemas a nivel de cómo expresar sus emociones, de cómo manifestarlas, de cómo recibirlas incluso, porque están, digamos, como que en una burbuja que es papá, mamá, niño, y cuando salen de esa burbuja se enfrentan pues a un mundo que les puede resultar muy hostil porque es el mensaje que se les ha estado dando. El mensaje que se les ha estado dando es: demostrar afecto es peligroso, porque hay un virus por ahí que puede hacer de las suyas. Entonces, los niños se han visto afectados. Pasamos a los adolescentes, que es una etapa que se caracteriza porque es el momento en el que se forma la identidad de cada quien. ¿Y cómo se forma? ¿Quiénes son las personas más importantes durante tu adolescencia? Tus amigos. No hay nadie más importante que tus amigos durante esa época. ¿Y qué pasa al momento en que restringes esas salidas, esas quedadas, el juntarse, ¿no?, con esos pares? ¿Qué pasa con ese proceso de identificación? Si bien es una etapa que de por sí es confusa, se hace aún más confusa y se exacerban entonces sentimientos de angustia, de rabia, de frustración, porque es como lo que quiero hacer que no puedo hacer, lo que me está pasando que no lo entiendo, y eso súmale pues todos los sentimientos que vienen de pandemia, de miedo, culpa, etcétera, etcétera. Y luego pasamos a los adultos. Ahí entramos en un tema de saber poner límites. Llegamos a un punto en el que al tener pues físicamente todo concentrado en un mismo lugar, no sabíamos diferenciar el trabajo de la vida personal de otras áreas. Entonces, fue un momento, o ha sido un momento crítico en cuanto a saber priorizar, porque antes, cuando teníamos como nuestra vida organizada por departamentos, era como mucho más fácil establecer prioridades. Pero en este punto es como que recae sobre ti completamente la responsabilidad de marcar ese límite y de saber hasta dónde llegar, porque no va a haber un horario que te lo diga, no va a haber un jefe que te lo diga, no va a haber una llamada que te lo diga. Vas a ser tú el responsable de poner esos límites, de marcar esas distancias entre una cosa y la otra. Y finalmente pues tenemos a los mayores, que eran la población más vulnerable de cara al COVID, o al menos eso se suponía. Y
vivieron el aislamiento. Es decir, personas que a lo mejor pasaban de ver a su familia todas las semanas pasaron a dejar de verlas 3, 4 meses y estaban aisladas. Entonces, a nivel de relaciones interpersonales, que son muy importantes en los adultos mayores para mantener sus procesos cognitivos activos, se observó pues un deterioro, porque si no estoy interactuando y no estoy haciendo algo distinto para mantener mi mente ágil y cuidada, se va a deteriorar. Y aparte de esto, pues todo el miedo que caracteriza estas 4 etapas, estas 4 edades, que es el miedo a todo, los niños el miedo al afecto, los adolescentes el miedo a quiénes son en este momento, los adultos el miedo a todas las situaciones y todas las circunstancias y el aprender a marcar límites, y los mayores pues el miedo a las consecuencias que pueda tener padecer la enfermedad. Entonces, evidentemente cuando lo ves de esta manera, entiendes que hay un proceso por detrás que genere angustia, que genere ansiedad. Podemos poneros ahora un mini vídeo que dura nada, 3 minutitos, donde podréis ver pues un caso que está basado en hechos reales de una persona mayor y de cómo ha pasado el confinamiento. ¿Vale? ¿Os parece? Ponemos. Adelante. Si hay problemas de sonido, por favor, me decís. Germán, es la hora. ¿Vamos? Claro. Aguanta, porfa. Dame. Bien. Vaya conciertazo, Germán. Pues te has lucido. Además, tienes una fan esperando al teléfono. Hola. Hola, papá. Soy yo. ¿Cómo está mi violinista favorito? Oye, en cuanto nos dejen, iré a verte, ¿vale? ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estáis? Él está bien, contento. Justo salió a tocar. Bueno, seguro que muchos de vosotros os podéis sentir identificados, ¿no? con este vídeo y con la relación que hayáis mantenido con vuestros mayores y con vuestros familiares, o incluso seres queridos, amigos y demás. Y también nos habla de cómo la tecnología jugó un papel tan importante para mantenernos de la manera más cercana posible a ellos, ¿no? De cómo a lo mejor una llamada, una videollamada, pues te acercaba de la mejor manera posible y ayudaba pues a mantener esos procesos cognitivos activos. Y aquí en relación a algo que preguntan en el chat, en relación a los niños, les quería decir, los niños, digamos que hasta cierto punto son la extensión de sus padres. Entonces, cuando nosotros entramos en esos procesos de muchísima angustia, de muchísimo miedo,
los va a reflejar el niño directamente. Es decir, el niño es el que va a tener el síntoma, será a lo mejor el que se enferme, el que se sienta mal o el que esté muy, muy triste. Así lo quieran ocultar, ellos lo entienden y lo captan y lo manifiestan, porque eso que reprimimos de alguna manera, pues para tratar de demostrar un poco de serenidad o de calma o fuerza, según como se quiera ver, ellos lo entienden y lo van a sacar afuera. O sea, eso que no queremos sacar afuera nosotros, lo van a sacar los niños. Entonces, por eso hay algún comentario que dice que mi niña a lo mejor pues tuvo unos días que a lo mejor estaba como deprimida o algo así. Sí, porque estaba reflejando muy probablemente el estado emocional en el que estabas tú. Si estabas en un estado de confusión, en un estado de miedo, en un estado de angustia, ella lo va a manifestar. Si no lo haces tú, lo hace ella. Entonces, sí, es probable que haya sido, no depresión, pero sí algún estado pues de tristeza o de angustia profunda. Y ahora os lanzamos otra pregunta. Evidentemente todos sabemos que nada va a ser lo mismo que era antes, porque al final una crisis es un proceso de cambio y por eso queremos preguntaros, dentro de todas las áreas que han podido cambiar y que se han adaptado y que han evolucionado, ¿qué áreas han sido las que más han cambiado en vuestra propia situación personal tras el COVID-19? Si nos pueden compartir por el chat qué aspectos de su vida consideran que han sido como los más impactados, tanto positiva como negativamente, o sea, simplemente que ha habido un cambio en ellos. Mientras vais respondiendo, si queréis, nosotros os vamos contando muy generalmente algunos de los que hemos cogido. Aquí a nivel de alimentación entra un tema que de alguna manera hace gracia porque durante el confinamiento muchas personas subieron de peso claro, la ansiedad les hacía comer mucho, entonces lo típico, claro, estoy en casa, no tengo nada que hacer, tengo angustia, tengo preocupación o tengo aburrimiento, que puede ser el disfraz también de la ansiedad, y voy y ¿qué hago? Abro la nevera, veo qué hay, como lo que hay, me vuelvo. Y estoy en esa dinámica durante todo el día y ni siquiera me doy cuenta. A mí una anécdota personal es que me llamó mucho la atención cuando en el súper estaba agotada la levadura. Pero porque, claro, los padres se ponían a hacer bizcochos con los niños y no había levadura en el supermercado. Entonces, claro, hablamos un poco de los hábitos de alimentación, que es lo que digo. Ha habido un impacto que en algunos casos puede ser positivo, en otros puede ser negativo. Porque por un lado está la parte de seamos más conscientes de lo que comemos, comamos más sano, aprovechamos esta oportunidad pues para cocinar en casa, para utilizar como alimentos más naturales, y por otra parte pues está la ansiedad picándote por allí diciéndote no come azúcar, que vamos a ver cómo resolvemos esto. Y el problema de cuando consumimos azúcar en estados de ansiedad es que entramos como una especie de bucle, que el azúcar exacerba la ansiedad, como tenemos ansiedad seguimos comiendo azúcar, entonces es un bucle que de alguna manera es complicado de romper. Mira, por aquí nos dicen, el ir a comer fuera lo hemos restringido, vivo con mi marido, somos jóvenes, pero intentamos no juntarnos con los amigos, solo por Zoom todos los cumpleaños. Esto habla un poco del tema de la socialización, de cómo pasamos a lo mejor de juntarnos todos los fines de semana a estar muy, muy restringidos, a lo mejor tener miedo de recibir a alguien en casa. ¿Cómo nos hemos limitado? Bueno, ayer se lo comentaba a Mai, yo pasé no sé, de copas con amigas a baby showers virtuales, que ya hemos tenido 4 baby showers virtuales y entonces ha sido también un impacto dentro de todo esto. Aquí también nos hablan del área social, cómo se ha visto afectada, también hablan de que menos ejercicio, porque es una actividad muy social. Y nos hablan de que las conversaciones son muy monotemáticas porque siempre se habla del COVID. Pero el COVID ha sido el protagonista del momento. Y para bien o para mal, pues siempre sale. Entonces, todas estas áreas también se ven impactadas porque este tema siempre sale a relucir. Es algo que siempre está presente. Entonces, si es un tema que nos genera ansiedad y sale todo el tiempo, ¿cómo nos deshacemos de él? O sea, ¿cómo lo hacemos a un lado? Aquí también hablamos de que, bueno, subimos de peso preparando postres, comíamos de todo, lo que hablaba un poco de la alimentación, luego nos pusimos a dieta, a practicar deporte y notamos una mejora en nuestro ánimo, sí. En mi caso, una relación directa con mis padres que viven en otra ciudad y con los que tenía relación constante. Claro, también hablamos un poco a nivel de socialización, cómo ha habido una distancia física marcada por el COVID de no poder desplazarte, de tener esa limitación, esa restricción que te impide acercarte pues, a tus seres queridos.
Luego hablamos a nivel de ejercicio, que esto era un poco como tú comentabas tú, May, ¿no? De las aplicaciones. Sí, luego comento un poquito más en detalle. Bueno, hablábamos un poco del ejercicio de que también se ha visto influido. Yo, por ejemplo, pasé de entrenar 2 días a la semana fuera a entrenar 1 en casa y ya llevo más de 1 año así. Entonces también muchas personas pues simplemente como esta dinámica de casa no termina de encajarles, abandonaron el ejercicio. Tenemos también ahí patrones. Y también una parte relativamente positiva pues de todo esto es que era lo que decía un principio, el echar la mirada adentro y ver qué nos está ocurriendo. Somos capaces de pedir ayuda. Y esto ha ayudado pues a quitar un poco el velo y a disminuir el tabú que había anteriormente respecto a buscar ayuda psicológica. Entonces, de mis personas cercanas tengo muchos que me dicen muy orgullosos, ya estoy yendo al psicólogo, y digo, muy bien, porque esa idea que se tenía antes de que tienes que tener un trastorno, un diagnóstico para ir a un psicólogo, no. Nuestro día a día, en general y ahora más con esta de pandemia, amerita que si hay procesos que si sentimos que no podemos gestionar de la mejor manera o sentimos que nos abruman, es el momento de buscar ayuda, no pasa nada. Simplemente va a ser una orientación para pues mejorar estos ámbitos de tu vida. Y respecto a lo que decían de la alimentación y el ejercicio, que se nota una mejora más claramente, o sea, al tener una alimentación mucho más sana, digamos que tu organismo está como un poco más limpio, ¿no? Está más limpio, eso hace que funcione mejor, que los engranajes y digamos que el aceite funcione de la mejor manera. Y el mantenerlo ejercitado, pues lo mantenemos en funcionamiento. Es como el mantenimiento que le tenemos que dar. ¿Sí? Así es. Y ahora sí, por ver un poquito más en detalle, en el caso del ejercicio, pues están aquellos, yo incluida, pues que no podíamos hacer ejercicio en casa, pero bueno, algo positivo de todo esto es que sí que ha habido una tendencia y que ahora mismo hay una tendencia duradera, pues tanto al autocuidado como a la concientización o concienciación del bienestar y del estilo de vida saludable. Y Gympass, que es una aplicación de bienestar estadounidense, en una encuesta de las que he ido, pues ahí probaron que había una disposición del 82,8% de los usuarios a incluso hacer ejercicio y a cuidarse virtualmente post pandemia. Es decir, usando aplicaciones de fitness que, como estáis viendo luego a la derecha, han tenido un incremento pues, y unas bajadas de que todas las bajadas de aplicaciones, el 30,7% ha sido de aplicaciones de health and fitness. Entonces, pues esto ha sido algo positivo y que parece que también va a ser como una tendencia hacia el futuro y hacia los próximos años. Luego también comentaros, este era uno de los apartados que teníamos en la descripción, que seguro que todos lo habéis visto, pero bueno, la OMS hace años ya advertía, hace un par de años, que los problemas de salud mental serían la principal causa de discapacidad en 2030. Hoy en día la depresión ya está en tercer lugar. Y a mí lo que me gustaría preguntaros ahora es, ¿vosotros creéis que tras el COVID-19 este periodo de 2030 se ha reducido? ¿Creéis que estamos incluso más cerca de sufrirlo como principal causa de discapacidad? Yo lo que he visto ha sido que la OMS hace un par de años, cuando se unieron en uno de los foros para definir pues, los SDGs o los Sustainable Development Goals, ¿cómo se dice en español? Son los objetivos sostenibles. Eso es, los objetivos de desarrollo sostenibles, pues ahí vieron esa importancia de que tenía el número 3 de bienestar y salud. Y a raíz de eso es que, tras esta previsión, es que pusieron pues esa importancia del número 3. Porque hasta el momento pues era algo que se relegaba a segundo plano y que era un tabú, como ha dicho Gaby al principio. Así que bueno, sí. Con esto nos cuestionamos si, es decir, a nivel pandemia, con esta segunda pandemia, pues si ese gap hacia el 2030 se ha reducido, si realmente no será el 2030, sino a lo mejor el 2025, o si ya estamos allí. Es un tema que nos tenemos que plantear porque verdaderamente pues lo que hemos visto es que ha afectado a la población de forma masiva. Os lo dejamos para que reflexionéis sobre ello. Sí. Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio de tapping que va a presentar Gaby
Así sabemos que no os podemos ver, pero bueno, si podéis hacerlo en casa, os va a llevar nada, 2 minutitos. Sí. El tapping es un ejercicio, es una técnica que se desarrolló en el 93 y que combina pues una técnica oriental que viene un poco de la acupuntura, combinada con lo que es la psicología moderna. Entonces, básicamente, tocar puntos energéticos claves en nuestro cuerpo, tiene mucha carga energética porque tiene muchas terminaciones nerviosas, y a través de tocar estos puntos, pues hacemos una reprogramación de lo que nos está ocurriendo. Entonces, yo quiero que ahora en este momento, si pueden escribirlo en el chat, digan cuál es su nivel de ansiedad, del 1 al 5, siendo 1 muy, muy, muy poca y 5 bastante ansiedad. Entonces, si lo pueden escribir por allí y empezamos a hacer el tapping, pues en nada. De todas maneras, vamos a ir empezando. Vamos a tocar pues 9 partes de nuestro cuerpo que se las voy a ir señalando. La primera es aquí en el dorso de la mano. Segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava acá en el pecho y novena detrás en la espalda. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. El tapping se hace con... Bueno, María Jesús dice que su nivel de ansiedad no es 5, es 7. O sea que vamos. 2, vale, muy bien. Vamos por allí. Se hacen 3 barridos. Entonces en el primer barrido pues lo que vamos a hacer es hablar un poco de lo que estamos sintiendo. En el segundo barrido damos apertura a que eso pueda cambiar. Y en el tercero pues ya establecemos como que lo que queremos sentir y pensar. Entonces empezamos aquí y decimos, a pesar de que el día de hoy siento mucha angustia, y cambiamos. A pesar de que el día de hoy tengo muchos pensamientos negativos, a pesar de que el día de hoy siento que me cuesta respirar, a pesar de que el día de hoy mi mente no para, a pesar de que el día de hoy tengo miedo, a pesar de que el día de hoy siento incertidumbre, a pesar de que el día de hoy me acompaña la ansiedad, a pesar de que el día de hoy siento angustia, a pesar de que el día de hoy no me siento como me gustaría, me permito hacer las cosas diferentes. Me permito tener otra visión. Me permito poder respirar libremente. Me permito tener una pausa en mis pensamientos. Me permito tener una visión clara y real sobre la situación que vivo. Me permito tener una nueva mirada. Me permito cuestionar mis pensamientos. Me permito darme un estado de calma. Me permito sentir un poco de bienestar. Porque el día de hoy merezco sentir calma. Merezco sentir paz. Merezco estar tranquila. Merezco tener una mirada serena. Merezco que se instaure en mí la tranquilidad. Merezco tener una visión clara de las situaciones que me rodean. Merezco que todo mi cuerpo esté en tranquilidad. Merezco que mi mente esté en calma. Todo esto merezco el día de hoy.
Entonces vamos a estirar los brazos, ponemos una mano encima de la otra, las entrelazamos y las metemos hacia adentro. Y hacemos 3 respiraciones muy profundas. Cuando hacemos tapping, no solo estamos reprogramando lo que nos está pasando tocando estos puntos, sino que al hacer esto, estamos interconectando nuestros 2 hemisferios para que entren en contacto entre ellos y como que se estabilicen y lleguen a un estado pues, de verdadera calma. Entonces es muy importante pues siempre buscar maneras de que estos hemisferios se interconecten. ¿Me pueden comentar un poco cuál es el nivel de ansiedad que hay ahora después del TAP? ¿Y sirvió para algo? Sí, ¿no? Pocos comentarios, ¿eh? Pero bueno, esta es una técnica que se puede usar en cualquier momento, las veces que sea necesario, y siempre era lo que decía, son 3 barridos, un poco donde hablamos lo que nos está pasando, un segundo donde decimos lo que queremos cambiar y un tercero donde ya instauramos ese estado que necesitamos. Esperemos que hayáis disfrutado de ese pequeño ejercicio práctico y que podéis ponerlo en práctica en vuestro día a día. Y vamos a comentar muy brevemente, porque vamos un poco justas de tiempo, 5 tips para mejorar tu bienestar. Como veréis, son muy sencillos, muy sencillos. Pero ya veis que con hacer una actividad que os guste y de la que disfrutéis al menos una vez a la semana, que también caminéis al menos 15 minutos al día, y que incluso vigiléis ese contenido que consumís, porque claro, ahora vemos todo el rato las noticias COVID, que en un momento de ansiedad, cuando tú ves eso, solo te genera más ansiedad. O sea que hay que tomar conciencia de lo que estamos consumiendo. También el hacer mindfulness o incluso pues, aumentar el consumo de alimentos naturales o alimentos saludables, ¿no? Que es lo que veníamos ya comentando. Y ahora sí, os queremos hablar un poquito de un proyecto que nació pues, en plena pandemia, en marzo, que es el proyecto de la startup en la que estamos trabajando Gaby y yo junto a 2 compañeras de Argentina actualmente, que se llama Otaru y que significa luciérnaga en japonés, y es una aplicación de bienestar y salud que ayuda a las personas a mejorar tanto su bienestar, su salud mental al final, en las distintas áreas que hemos comentado de manera holística, con hábitos personalizados recomendados por inteligencia artificial. Se caracteriza, bueno, en sí significa luciérnaga en japonés y es la metáfora que usamos, como decimos, que ayuda a iluminar el camino, ¿no? En esos momentos de duelo, de crisis, de incertidumbre, de oscuridad, que no sabemos muy bien cómo gestionar, y que nos ilumina el camino pues, hacia el bienestar, hacia el autoconocimiento, pues, de manera integral o de manera holística. Y bueno, es una aplicación pues, que te mide la emoción que sientes en el momento, que integra pues, sensores biométricos, inteligencia artificial, que te hace una personalización recomendada en base a la medición emocional y en base a tus preferencias personales. Y además que es muy fácil y sencilla de usar. Todavía no está disponible, pero estamos desarrollando todos los contenidos, así que próximamente lo estará. Y ahora sí, no tenemos tiempo, pero sí que nos gustaría compartir con vosotras y vosotros un cuestionario que acabamos de lanzar con el proyecto que os ayudará a hacer una valoración general de vuestro estado de bienestar y vuestro estado de salud y que, bueno, si os ha gustado este webinar y si os ha gustado también el Typeform que os vamos a compartir, que Gaby pondrá en el chat, pues en el mes de mayo vamos a hacer una prueba con un plan personalizado a cada uno mensual, o sea, del mes de mayo, para mejorar pues, vuestro bienestar o vuestra salud mental de manera integral, ¿no? Y de verdad que se conviertan como hábitos saludables pues, en las áreas social, mental y física de las que hemos estado hablando. Incluso si no lo veis para vosotros mismos, seguro que podéis identificar a esas personas de las que habéis pensado al principio que hayan sufrido pues, ansiedad, depresión, tristeza, angustia durante la pandemia y seguro que puede ayudar a mucha gente. Así que este sería el Typeform, que espero que ya lo tengáis disponible en el chat. Y bueno, lo podéis hacer, dura nada, 5 minutitos, 7, algo así, ¿vale?
Y ya, pues sí nos gustaría recibir algún feedback por el chat de qué os está pareciendo. Ya esto llega a su fin. Desgraciadamente habíamos planificado solamente una horita y ya estamos ahí. Entonces, pues ir poniéndonos, por favor, como si esto os ha servido de algo, si habéis aprendido, si lo habéis disfrutado, todo. Y luego os compartimos también un recurso que es una lista de música relajante, como esta que llevamos de fondo, con ondas teta, que puede explicaros Gaby mejor. Las ondas teta son un tipo de ondas que tenemos en nuestro cerebro y normalmente cuando tenemos ansiedad, pues es porque esas ondas también están muy bajitas. Entonces esta lista de reproducción que les voy a compartir ahora el enlace, tiene música para incrementar esas ondas y así pues nuestro estado emocional va a subir un poco más. Evidentemente la lista no es mágica y si estamos pasando por un estado de ansiedad pues vamos a necesitar otros recursos también, pero seguramente será de ayuda. Eso es. Así que os la dejamos para que lo disfrutéis y ya nos comentaréis por email, por LinkedIn, a ver qué os ha parecido y si os está ayudando. Y bueno, esta es la pequeña bibliografía de los recursos, de los datos que os hemos ido compartiendo. Y aquí ya tenéis pues nuestro contacto, tanto de la página web de Otaru, donde os podéis registrar y ver los avances y el progreso de la aplicación, y de nosotras, que nos tenéis aquí en LinkedIn. Sí, si nos quieren buscar en LinkedIn, pues ahí están nuestros perfiles y cualquier duda, comentario, feedback que quieran hacer, pues mucho más que bienvenido en todo momento. Y por aquí nos comentan que les ha gustado mucho el tema y los consejos que hemos dado, Mai, que muchas gracias por el espacio, que están esperando la aplicación. Así que bueno, hicimos esto con muchísimo cariño, viendo la importancia que tiene a día de hoy, el impacto que ha tenido toda esta situación, y esperamos de verdad que se vayan con un mínimo que les pueda ayudar a sobrellevar estas circunstancias. Cualquier pregunta que tengáis que igual no se os quede respondida ahora por la falta de tiempo o que se os ocurra más adelante, por favor escribidnos, que estaremos encantadas de responderos. Lo que sea que haga falta nos pueden escribir sin ningún tipo de problema, sea a través de la nave, a través de nuestros perfiles, lo que haga falta. Eso bueno, es. aquí Muchísimas nos despedimos, agradecemos muchísimo la compañía, las preguntas, los comentarios, toda la forma en la que han participado, y nada, en gratitud con cada uno de ustedes por darnos parte de su tiempo en esto. Ha sido un placer, chicos y chicas, y muchas gracias por estar ahí, por haber aguantado hasta el final. Eso es.